Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre literatura y revolución. Vamos a hablar sobre los grandes movimientos revolucionarios que hubieron, sobre los grandes personajes que compusieron este mundo de las revoluciones latinoamericanas que son tan importantes y que forman parte de esta historia. Y sí, grandes movimientos quedaron fragmentados, quedaron desaparecidos, pero los libros nos permiten aún conocer, digamos, o saber cómo está estructurado este mundo de las revoluciones. Seleccioné, como siempre, 5 libros de 5 autores distintos de distintas partes de Latinoamérica para que fuera como más entendible y más agradable en el momento de su lectura, y espero pues sean de su agrado y ojalá se animen a leerlos. Y bueno, vamos a comenzar, pero antes de comenzar me gustaría que me regalara un like. Ya sabe, cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. Si esas 4 personas también me regalan un like, me permiten llegar a 4 más. Y sí, básicamente este canal y YouTube lo hacemos usted y yo muchísimo más inteligente. Me gustaría que me comentara cualquier libro que usted conozca sobre el mundo de las revoluciones. Seguramente conoce muchísimo más que yo. A mí me interesa muchísimo saber, aprender de ustedes, porque verdaderamente me han dado recomendaciones increíbles. Y me gustaría también que se suscribiera al canal. Ya somos 4100 personas, estamos muy cerquita de los 4150 y con su ayuda es posible. Hacemos recomendaciones de libros, cada 25 libros a la semana más o menos recomendamos. Y si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados, simplemente hay que aplastar unirse, la segunda opción, y básicamente hay que poner donde dice 2 tazas de café. Y después de eso vamos a estar hablando de literatura al mediodía todos los sábados en horario de la Ciudad de México. Y miren, es muy importante que entiendan, ahora estamos hablando de literatura norteamericana. Después de eso vamos a hablar sobre literatura brasileña y así nos vamos. Somos amigos hablando básicamente de libros. Pero bueno, comencemos. Nos vamos con esta joya que está aquí de Julio César Macías López, mejor conocido como César Montes, que es el nombre de un revolucionario peculiar guatemalteco que fundó las Fuerzas Armadas Rebeldes. Y básicamente este libro, que se llama Más allá de las rejas, editado por el Fondo de Cultura Económica, nos permite conocer la vida de un revolucionario de verdad. Un revolucionario que fue detenido en Guerrero, en México, y después fue exiliado y deportado a Guatemala. Y en ese lugar comienza a escribir sus memorias como guerrillero, como revolucionario. Nos cuenta sobre las fundaciones de distintos movimientos revolucionarios importantes en parte de América Latina, y verdaderamente es una joya. Recordemos que Centroamérica, durante el fenómeno de la Guerra Fría, pues fue un lugar en donde las guerrillas estuvieron a la orden del día y fue verdaderamente trágico. Nos vamos ahora con un clásico de verdad, de estas joyas imperdibles, que se llama Los debajo, de Mariano Azuela. Este libro, que originalmente se había publicado en revistas allá por 1912, pues es el libro que habla sobre el inicio de la Revolución Mexicana, de las personas que participaron y cómo poco a poco se fueron desilusionando las personas que se unieron a esta revolución, que a veces parecía tener mucho sentido y a veces parecía que no iba hacia ningún lado. Básicamente es un documento importantísimo. Mariano Azuela hace un discurso poético fantástico y nos permite conocer cómo fue la revolución, pero no en el sentido de los grandes participantes de este fenómeno, sino de cómo era la revolución a partir de la tropa, de los soldados, de las desilusiones, del frío, del hambre, de las personas que andaban a pie, y verdaderamente es un texto imperdible. Nos vamos ahora con esta joya editada del siglo XXI, pero que se consigue relativamente fácil. Se llama Diarios de Bolivia, de Ernesto del Che Guevara. Ya está un poco viejo, por eso no se puede alcanzar a ver. Pero miren, Ernesto Che Guevara fue posiblemente el paradigma de un revolucionario, un joven que obtuvo a base de una formación militar el poder en Cuba junto con Fidel Castro, y que creía que las revoluciones deberían de seguirse expandiendo, y en algún momento decide expandir la revolución cubana hacia Bolivia con ayuda de otros pares de compañeros cubanos, y verdaderamente fue un martirio, no funcionó. Y no solamente no funcionó, sino que pareciera que hubieran un par de
traiciones o desobediencias dentro de este ejército revolucionario boliviano, pero nos presentan un Che Guevara que cree mucho en la revolución, que cree mucho en el cambio social y que verdaderamente dio su vida por el cambio, por todo lo que tenía que ver con estos paradigmas de que en el siglo XX creíamos que el mundo podía ser un mejor lugar, y aún creo hay gente que tiene esperanza de que eso es posible. Nos vamos con otro libro muy importante que escribió Sergio Ramírez, que se llama Adiós Muchachos, que es un autor nicaragüense que se ganó el premio Cervantes hace poco, y vale la pena mencionar que es un gran escritor y que participó en la revolución en contra de Anastasio Somoza en Nicaragua, y nos presenta, sí, una revolución hecha por personas de a pie, una revolución apoyada por gran parte del mundo, que venían alemanes y holandeses. Hay textos de Julio Cortázar apoyando a la revolución, y Sergio Ramírez fue partícipe, conoció prácticamente desde las personas que dieron su vida hasta los últimos dirigentes y cómo se descompuso. Digamos que vale la pena mencionar que este estudio nos permite conocer, no sé, a los grandes revolucionarios, al subcomandante Cero y lo que representa. Nos presenta también una Nicaragua, el esfuerzo de reconstruir un país destruido prácticamente por una oligarquía como la Anastasio Somoza, y verdaderamente es una joya imperdible, editado en Alfaguara. Vale muchísimo la pena conocerlo. Y nos vamos con esta joya que está aquí, que es el último libro del que les voy a hablar. Se llama La Revolución de los Claveles, también editado por el Fondo de Cultura Económica, hecho por Ricardo Biel. Y mire, la Revolución de los Claveles fue una revolución que se hizo en Portugal, básicamente en los años 70, en contra de la dictadura de Salazar y de todos sus compinches que habían. Fue una dictadura que se llevó a cabo pues con mucha organización, prácticamente una dictadura que duró 30 años y que fue combatida de una manera muy inteligente. Una revolución que fue una revolución de 2 o 3 días, que no contó con mucha violencia, que se llamaba la Revolución de los Claveles porque resulta que las personas que atendían en los negocios del centro de Lisboa apoyaban básicamente a los guerrilleros aventándoles claveles. Y sí, nos vale mucho la pena hacer una revisión. Tiene un archivo fotográfico impresionante, no tan grande, pero con unas fotografías verdaderamente importantes. Este es Salgueiro María, el revolucionario más importante de la Revolución de los Claveles. Y si quiere usted aprender cómo pues, en este mundo europeo también hubieron revoluciones que cambiaron o que optaron en contra de las dictaduras, pues creo que ese es el gran libro de la historia portuguesa reciente. Y bueno, antes de que terminemos, me gustaría que me regalan un like. Cada like que usted me regala me permite llegar a 4 personas. A usted no le toma más de 2 segundos aplastar esa manita. Me gustaría también que me comentara cuáles son sus libros o sus revolucionarios favoritos. Póngamelo por ahí. Seguramente yo tendré mucho que aprender de ustedes y de sus países y de sus lecturas. Me gustaría que se suscribiera al canal. Ya somos más de 4100 y con su ayuda seguramente llegaremos a más. Y al final lo único que va a obtener de este canal es recomendaciones de libros. Y me gustaría, si quiere unirse a un club de lectura que tenemos todos los sábados al mediodía, nos estamos hablando ahora de literatura norteamericana. El mes de marzo vamos a hablar sobre literatura brasileña y somos como amigos hablando de determinados temas. Pues está cordialmente invitado. Solo aplaste unirse. La segunda opción que dice 2 tazas de café. Y bueno, básicamente eso es todo. Leamos sobre lo que somos, leamos sobre las revoluciones y lo que representan. Y nos vemos en el próximo video. Chao.